Listo. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, es un gusto realmente poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Realmente espero que se encuentren muy bien. Si quieren, vamos por favor a sus Biblias. Vamos al libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, esta tarde por tu palabra, Señor, por este medio que tú nos das para poder compartirla. Te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo, pues haga nuestro corazón receptivo a tu palabra, Señor, que podamos obedecerla, Padre, y no ser solamente oidores de ella, Padre. Te ruego tu bendición esta tarde, Señor, y también pues el poder de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra de forma adecuada. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Saben, antes de, vamos a decirlo, de explicar o de adentrarme a lo que Santiago menciona aquí en este versículo, hay un dato muy interesante que de hecho, a lo mejor algunos de ustedes saben, algunos no. Aproximadamente cada año se desperdician unos 100 millones de dólares, más o menos, digo, hay diversas fuentes, pero algunas afirman que se desperdician hasta 100 millones de dólares al año en becas, en apoyos, en recursos para la educación que nadie solicita o que nadie aprovecha. 100 millones de dólares entre apoyos de los gobiernos, entre organizaciones que ofrecen becas y nadie las pide, entre apoyos o becas que dan las universidades y no se utilizan. Ahora, hay varias razones por las cuales esto sucede. Hay veces donde simplemente las personas no saben y no se da difusión. Pasa mucho con los gobiernos que tienen varios programas, pero como nunca se les da difusión, se desperdicia el apoyo, ¿no? Porque nadie lo utiliza. Hay ocasiones donde simplemente es muy complicado solicitarlo. Si alguna vez han llenado alguna solicitud de beca en su vida, pues te hacen un montón de preguntas, cuestionarios, te piden que llenes esto, que mandes lo otro, que vayas a tal forma, que te formes en tal lado, y llega un punto donde dices, bueno, no, pues a lo mejor ni vale tanto la pena, o por desidia o por falta simplemente de, pues, de recursos para poder continuar con ese proceso, pues no se realiza. Y en algunas ocasiones se desperdician los apoyos simplemente porque pues, no van a dirigidos a un público que le interese, ¿no? De repente te ofrecen, no sé, estudia algún doctorado en alguna ciencia muy particular que a nadie le importa en quién sabe dónde en el mundo. Bueno, hay personas que no lo solicitan simplemente porque pues, no hay interés, vamos a decirlo, en esa carrera. Ahora, ¿por qué utilizo este ejemplo de los apoyos no utilizados o aquello que se desperdicia simplemente porque no se pide? Bueno, Santiago utiliza una metáfora más fuerte, una metáfora pues, de guerra, de conflicto, y habla o nos menciona precisamente cómo a veces no obtenemos lo que deseamos o lo que necesitamos simplemente porque no lo pedimos, porque no lo pedimos a Dios. Examinemos las palabras de Santiago otra vez, Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, ¿dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No está hablando de guerras literales, ni de homicidios literales, obviamente. Está hablando de conflictos, está hablando de malos deseos, está hablando pues, de carnalidad, de cualquier medio, vamos a decir, lo que uno quiere utilizar para obtener lo que uno desea. Dice Santiago, ¿de dónde viene eso? ¿No vienen de las pasiones o de los deseos que combaten en sus miembros? Dice el versículo 2: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Vean los verbos o las acciones que utiliza Santiago para describir lo que pasa en el corazón de los seres humanos. Menciona codicia, menciona deseo, menciona envidia. ¿Ya? No es una falta de interés necesariamente en algo, al revés, o sea, es un deseo fuerte por obtener algo, por algo que se quiere, que se necesita. Y sin embargo, dice Santiago, no tienen, no logran llegar a esas cosas porque no las piden. De cierta manera, ese reclamo que hace Santiago, pues se puede aplicar a la vida de todos nosotros y se puede aplicar prácticamente a cualquier área de nuestras vidas. Nadie puede decirme que su vida es perfectamente completa, una vida cristiana de total triunfo, tiene todo lo que desea. Claro que no. ¿Por qué no tenemos el éxito que deseamos en la vida cristiana?
¿Ya? Todo esto nos podrá preguntar Santiago, ¿por qué no tienen el éxito que ustedes están buscando? ¿Por qué no somos mejores creyentes? ¿Por qué no tenemos gracia con los compañeros o con nuestros jefes en el trabajo? ¿Por qué hay pecados que no hemos podido abandonar? ¿Por qué a veces estamos tan ansiosos y preocupados por lo que pasa en nuestra vida? ¿Por qué somos infelices a veces? Las personas, por ejemplo, que enseñamos a otros, ¿por qué la gente que enseñamos no crece o no madura o no llega al nivel que uno busca? Aquellas personas que tenemos maestros o líderes o pastores, ¿por qué no tenemos más líderes o más pastores o mejores y misioneros y predicadores y más calidad en el liderazgo de nuestras iglesias? ¿Por qué carecemos de todas estas cosas? Santiago tiene un reclamo muy sencillo. No tienen porque no piden. Ya, si Santiago fuera mexicano, vamos a decirlo, nos diría, oigan hermanos, pues es que a ustedes les gusta batallar. Ya, preferimos usar cualquier recurso humano primero. Preferimos intentar cualquier cosa primero, cualquier cosa humana a nuestro alcance que podamos entender, dominar, actuar, vamos a decirlo, en vez de buscar el poder de Dios, en vez de pedirle a Dios aquellas cosas que necesitamos. Nuevamente, el reclamo de Santiago va para todos nosotros. No tenemos porque no pedimos. ¿Saben? Y al igual que en ese ejemplo que puse al inicio de las becas no solicitadas, cuando te pones a escuchar esta cifra y dices, oye, hay 100 millones de dólares en el mundo de becas no utilizadas, si yo tuviera otra vez quizás 18 años, 20 años, que la edad de quizás varios de ustedes que están pues, viendo este mensaje lo van a ver después, pues yo estaría pensando que hoy, ¿sabes qué? Me voy a meter ahorita mismo a Google y, órale, ¿qué me interesa estudiar? A ver si en algún lado, aunque sea en Timbuktu, de que tiene alguna beca donde me paguen todo y me pueda ir a estudiar del otro lado del mundo. Es más, hasta en México mismo, estoy seguro que va a haber muchos apoyos. Una vez que uno se hace consciente de todo aquello que se está desperdiciando, te puedes poner a pensar, ok, voy a aprovecharlo. No hay tanta gente que no lo aprovecha, yo lo voy a aprovechar. ¿Por qué no? Bueno, lo mismo, espero, sucedería con los creyentes, pero si fuéramos conscientes de todo aquello, de todos los recursos que Dios puede poner a nuestra disposición, de todo lo bueno que Él puede obrar en nuestra vida, si tan solo se lo pedimos. El título de este mensaje se llama El poder de la oración. Ahora, si nos ponemos muy detallistas, realmente no es que la oración tenga algún poder, más bien es el poder de Dios que actúa en nosotros cuando se lo pedimos en oración. La oración es solamente el medio, es como la carta, la solicitud que uno está enviando. En sí la oración hay gente que piensa que, bueno, siempre que tú ores, sea quien sea, como sea, de tu manera, como dicen muchos incrédulos, pues eso tiene poder. Realmente la oración como tal no es lo que tiene poder, es Dios el que tiene el poder y actúa cuando su pueblo, cuando sus creyentes oran, le piden. Vamos al Salmo 62. ¿Qué dice el Salmo 62:11? Dice el rey David, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Dios posee todo el poder del universo y lo pone a disposición de aquellos que le piden. Otra vez, como dice Santiago, no tenemos ese poder, no tenemos esas cosas que necesitamos, que anhelamos, porque no las pedimos. Ya vimos con el tema de las becas, de que bueno, hay muchas becas que están sin utilizar y espero que varios de ustedes ahorita por tema de su educación vayan, se metan y aprovechenlos, ¿no? Pero hablando del poder de Dios, acerca del poder de Dios que nos da a través de la oración, bueno, ¿qué cosas están a nuestra disposición como creyentes que nosotros podemos pedir? ¿Qué cosas Dios tiene disponibles al mero alcance de una oración para nosotros? El día de hoy vamos a ver cuatro cosas que el poder de Dios actúa en nosotros a través de la oración. Vamos a ver la primera. Primero, la oración tiene poder para darnos un verdadero conocimiento de nosotros mismos. La oración tiene poder para que realmente nos conozcamos a nosotros mismos. Supongo que conocen a alguien, y si no conocen a alguien, seguramente son ustedes, que esa persona cree que es muy buena para algo en particular, o sea, ya sea cantar, bailar,
A veces son las personas que a la hora que hay una fiesta y hay un karaoke, son los primeros que agarran el micrófono y piensan que están cantando como José José en sus mejores épocas, cuando pues en realidad es evidente a todo el mundo que no están cantando bien, ¿no? A veces la persona o no lo sabe o no quiere entenderlo. Y a lo mejor nos da risa ese tipo de situaciones, pero en muchos aspectos todos nosotros somos de esa manera. Siempre pensamos o creemos de nosotros mismos algo mejor de lo que realmente somos. Nos gusta mentirnos a nosotros mismos, es la verdad. Nos gusta pensar que nuestros defectos no son tan malos y que nuestras virtudes son mejor de las que realmente son. Y la oración, algo en lo que nos ayuda precisamente, es a conocernos a nosotros mismos, tal como somos. Hay una cita que de hecho es muy famosa, muy conocida, que a mí me encanta mucho, que hace Juan Calvino en su libro de la institución de la religión cristiana. Literalmente el libro comienza con esta cita. Dice Juan Calvino: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de verdad se deba tener por sabiduría verdadera y sólida, consiste en dos puntos. La verdadera sabiduría consiste en dos puntos: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. De cierta manera, Calvino no está inventando el hilo negro. Dice Calvino: toda la sabiduría que un hombre puede tener consiste en dos cosas: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Hay algo muy interesante que menciona acerca del conocimiento de nosotros mismos. Dice Juan Calvino más adelante. Dice: por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. Porque, estando arraigado en nosotros el orgullo y la soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas, o sea, que en verdad se nos haga entender, seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Porque, porque no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros mismos y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. ¿Qué es lo que menciona Calvino acerca de esto? Siempre vamos a creer de nosotros mismos algo mejor, algo superior, algo eh, mejor de lo que realmente somos, porque nada más nos estamos viendo a nosotros mismos por nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo en algún pasaje, nos medimos con nosotros mismos prácticamente. Pero cuando Dios nos da un verdadero entendimiento de Él primeramente, y a través de ese entendimiento de Él nos volteamos a ver a nosotros, entonces nos muestra cómo somos realmente. No como queremos ser o no como quisiéramos que fuéramos, sino como realmente somos. Y eso Dios lo obra, Dios nos muestra ese conocimiento a nosotros por medio de la oración. ¿Qué cosas nos puede revelar Dios acerca de nosotros mismos al momento de orar? Vamos a ver el Salmo 19, Salmo 19:12. Dice otra vez el rey David en Salmo 19: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Dice el rey David: ¿quién puede entender sus propios errores? Aquí está hablando de pecados que le conocemos como pecados de ignorancia. Aquellas cosas que no sé que estoy haciendo mal. Porque todos los tenemos y somos ciegos a ello. O sea, no nos damos cuenta. Probablemente no nos damos cuenta del 80-90% de nuestros pecados por el simple hecho de que nos estamos viendo nada más a nosotros mismos. Hasta que Dios nos da un verdadero conocimiento de nosotros por medio de conocerlo a Él y compararlo realmente con la santidad de Dios, entonces entendemos lo que realmente somos. Una costumbre que tenía el rey David era orar de esta manera: ¿quién puede entender sus propios errores? Humanamente hablando, tendemos a no hacerlo. Pero el rey David le pide a Dios: líbrame, absuélveme, o sea, corrígeme de aquellos que me son ocultos, de aquellos que no me doy cuenta que estoy fallando. Pero no solo eso, la oración también nos muestra aquellos pecados que sabemos que son pecados y sin embargo no los queremos admitir. A eso se les conocen como pecados de soberbia. Dice el versículo 13: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen, que no dominen sobre mí. Entonces seré íntegro y será absuelto de gran transgresión. El rey David también reconoce: Señor, hay pecados que yo sé que están mal y sin embargo
No los quiero reconocer, batallo para reconocerlos, de cierta manera dominan sobre mí, ya sé que es mal y sin embargo, ahí siguen. Señor, guárdame de esos pecados. Tú y yo los conocemos. Si somos honestos delante de Dios, tú y yo sabemos aquellas cosas en las que tenemos un entendimiento claro que fallamos todo el tiempo, que son nuestra pata de palo, son nuestra debilidad. Puede ser lo que sea, que cada quien tiene los suyos. Cuando oramos, el Señor nos muestra una manera de ser librados de ellos. Líbrame de los pecados ocultos y también líbrame de los pecados de soberbia, Señor. No permitas que estas cosas dominen mi vida, que se enseñoreen de mí, porque quiero ser íntegro, quiero estar limpio de gran rebelión. No solo eso, sino también a través de la oración Dios nos muestra el contenido de nuestro propio corazón. Hay veces donde hacemos cosas que parecen buenas o pueden ser buenas en sí mismas, o sea, no necesariamente son cosas malas, pero lo estamos haciendo con un mal motivo. Hay veces donde el corazón es tan engañoso que buscamos maneras de justificar ese mal motivo y tenemos que orar constantemente al Señor para que nos muestre nuestros propios motivos. Dice el Salmo 139, versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Señor, muéstrame si hay algo en mí malo. Somos tan propensos a engañarnos a nosotros mismos que tenemos constantemente que pedir a Dios, no solo que examine lo que hacemos, sino que también examine aún nuestra propia intención al hacerlo, nuestros propios motivos, que a veces aún pueden estar ocultos tristemente a nuestra propia vista. También, por ejemplo, varias veces el rey David ora para que Dios le muestre, pues no solo sus pecados, no solo que le muestre su corazón, sino también por lo corta, lo efímera, lo breve que es la vida. Si vamos al Salmo 39, versículo 4, por ejemplo, Salmo 39, 4, dice David, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Muéstrame lo breve que es mi vida, Señor. Muéstramelo. Otra vez, nos encanta engañarnos a nosotros mismos y evadimos de manera natural pensar acerca de la muerte, acerca pues, de nuestra propia mortalidad, del que eventualmente esta vida va a dejar de existir para nosotros. Nos gusta evadirlo, nos gusta evitar ese pensamiento. David le dice a Dios, no, Señor, muéstramelo, hazme consciente de ello, para no desperdiciar yo mis días. Lo mismo dice Moisés, Salmo 90, versículo 12. Enséñanos dice Moisés, Salmo 90, 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios, por la oración, nos muestra quiénes somos. Nos puede mostrar nuestro pecado, oculto y manifiesto. Nos puede mostrar las intenciones de nuestro corazón y nos puede mostrar qué tan breve realmente es nuestra vida. Todo eso trae sabiduría, nos enseña a vivir mejor. Ese es el primer punto. Ahora, no solo la oración puede evidenciar lo malo que hay en nosotros, también la misma oración nos ayuda a remediarlo. La oración tiene poder para limpiar nuestro corazón de pecado. Punto número dos. La oración tiene poder para limpiar nuestro corazón de pecado. Hay una frase también muy interesante que tenía Thomas Watson, era un autor del siglo XVII, y dice Thomas Watson, o decía Thomas Watson, que Cristo fue más dispuesto a la cruz, o sea, Cristo fue con una mejor, con más ánimo a la cruz que lo que nosotros vamos al trono de la gracia. Cristo fue más pronto a morir en la cruz de lo que nosotros somos para ir al trono de la gracia y pedirle a Dios para todo lo que necesitamos, incluyendo el perdón de nuestro propio pecado. A lo mejor te puedes sentir identificado con esto. Hay veces donde cometemos ciertos pecados que nos avergüenzan, que nos hacen sentir indignos, que decimos, bueno, esto me descalifica o esto, ¿cómo puedo ir yo a Dios pidiéndole perdón nuevamente por lo mismo? A lo mejor es algo repetido, a lo mejor es algo que consideramos muy grave, etcétera, ¿no? Cada quien hemos quizás vivido momentos de este tipo. Sin embargo, precisamente es ese pecado el que nos debería acercar a Dios para pedirle perdón por ello.
Y si no estás convencido de esto, hay un argumento muy interesante que realmente hace poco lo había reflexionado. Hay varias ocasiones, por ejemplo, en los evangelios, donde el Señor Jesús le mandó a sus discípulos que perdonaran de forma inmediata e incondicional a aquellas personas que los ofendían, a aquellas personas que pecaban contra ellos. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Vean el tamaño de la exigencia que Jesús le está poniendo a sus discípulos, que son hombres como tú y como yo, o sea, no son ángeles a los que le está ordenando esto, son seres humanos. Jesús le dice a sus discípulos, si tu hermano 7 veces al día te ofende, 7 veces peca contra ti y 7 veces te dice perdóname, 7 veces lo perdonas. Punto. Eso es lo que Jesús le manda a sus discípulos. Ya, eso de cierta manera, digo, lo entendemos. Si leemos este pasaje no es muy difícil de entender. Pero quiero que reflexionemos en algo. Si a hombres pecadores, como tú y como yo, Jesús les manda, aun si 7 veces tu hermano peca contra ti, 7 veces lo vas a perdonar, de forma incondicional, de forma inmediata, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no está dispuesto a perdonar nuestro pecado? Jesús pondría una carga sobre sus discípulos que él mismo no pudiera llevar 1000 veces más. Si Jesús le manda a sus discípulos 7 veces que perdonen a sus hermanos cuando pequen contra ellos, ¿no podrá perdonarnos tú, o sea, a Dios a ti y a mí 1000 veces, muchos más, infinitamente más de lo que Él está exigiendo de sus propios discípulos? La respuesta es obvia, claro que sí. Dios está más dispuesto a perdonarnos sus pecados de lo que nosotros estamos en arrepentirnos y en confesarlos. Hay muchos pasajes que podríamos consultar para ello. El que probablemente ya te sabes de memoria. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dios dice a través del profeta Isaías, venid ahora, dice el Señor, pongámonos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No es Dios el que está, vamos a decirlo, renuente a perdonar, que dice, bueno, pues si te lo ganas y quizás si me ruegas las suficientes veces pueda considerar tu caso. Al revés, es Dios quien nos dice, ven, ahorita mismo pongámonos a cuenta. Todo esto, todo, vamos a decirlo, lo único que se necesita de esto es que tú te arrepientas. Estoy dispuesto a perdonarte. No importa qué tan grave es, no importa qué tan rojo se vea el pecado. Vendrá a ser como blanca lana. Solo ven. ¿Por qué no tenemos nuestros pecados perdonados? No tenemos porque no pedimos. La oración tiene poder para limpiar los corazones de todo pecado. ¿Quieres ver un ejemplo igual explícito de esto? ¿Recuerdan hace 2 predicaciones cuando vimos el Padre Nuestro como modelo de oración? Son 6 peticiones, 3 que tienen que ver respecto a Dios, 3 que tienen que ver respecto a nosotros. ¿Cuáles eran las últimas 3 peticiones del Padre Nuestro? El Padre Nuestro cada día danoslo hoy y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos deben. Jesús le manda a sus discípulos todos los días pedir por el pan, por el sustento, por la necesidad, porque los humanos tenemos que comer todos los días, pero también Jesús les enseña, los exhorta a pedir perdón por sus pecados todos los días. Así como, así pido perdón por los pecados. Pido por el pan y pido por el perdón de los pecados. La oración tiene poder para limpiar nuestros corazones de todo pecado. Ahora, no solo eso. Punto número 3. La oración tiene poder para darnos victoria, no solo sobre el pecado, sino sobre la tentación. La oración, de cierta manera, no solo es correctiva, ya cuando algo sale mal, la oración también es preventiva. Evita, nos ayuda precisamente antes de que llegue esa situación. Regresemos al Padre Nuestro que estábamos mencionando ahorita, las últimas 3 peticiones que tienen que ver con nosotros. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Cuál es la última? Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.
o líbranos del maligno, que, como dicen las traducciones. Enfoquémonos en ese tercer punto. Jesús le enseña, le manda a sus discípulos a pedir todos los días por el sustento físico, la comida, lo que necesitan para vivir, por el perdón de pecados, porque los creyentes pecamos todos los días, pero no solo eso. Él les manda a sus discípulos o los exhorta a pedir victoria, a pedir poder sobre las tentaciones de Satanás, las tentaciones del maligno. No nos dejes caer en tentación. Es más, Señor, líbranos, o sea, evítanos totalmente al mal, al maligno. No queremos ni acercarnos siquiera a ese punto. ¿Por qué llegan tentaciones a nuestra vida y a veces nos agarran desprevenidos? No tenemos, porque lo pedimos nuevamente. Ahora, ¿quieren ver un ejemplo clarísimo acerca de esto? Bueno, en el punto más grave, en la crisis más fuerte, vamos a decirlo, de la vida del Señor Jesús, Él mandó a sus discípulos que oraran precisamente en el momento de la tentación. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y vale, ese pasaje seguramente ya lo conoce. Lucas 22, versículo 39 al 46. Saliendo Jesús se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó a orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántese y oren para que no entren en tentación. Jesús, con sus palabras y con su propio ejemplo, les estaba mostrando a los discípulos la necesidad de orar antes que llegara la tentación. Ya cuando llega, ya, probablemente ya es muy tarde y va a suceder lo que tenga que suceder, como pasó con los discípulos. Cuando era el punto más grave, la crisis más fuerte de la vida del Señor Jesucristo, él más adelante le dice a Pedro, Pedro, si yo quisiera, pudiera pedir a mis ángeles, pudiera pedir a mi Padre legiones de ángeles para que me libraran de esto. Era una tentación para Jesús mismo de entrada. Librarse de la cruz, librarse del sufrimiento, librarse de la ira de Dios que él tendría que cargar por los pecados del mundo. Sin embargo, en el momento donde esa tentación llegaba, antes de que llegara la tentación, Jesús clama a su Padre que se haga tu voluntad y no la mía. En una oración continua, intensa, de tal manera que sus sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Era una lucha en oración que él llevó a cabo antes de que llegara el enemigo, antes que llegara Judas a entregarlo. Y sin embargo, mientras Jesús estaba orando, los discípulos estaban durmiendo. Jesús les tiene que recordar, oren para que no entren en tentación. Dice el Evangelio de Mateo que esto sucedió 3 veces. Ya finalmente Jesús les dice, ¿saben qué? Ya duérmanse, ya de todas maneras, ya pasó va a pasar lo que tenga que pasar. Ya llegó el que me entrega. El momento de orar era antes. Y ahorita ya para qué. Prácticamente Jesús les dice, pues muchas gracias, ya duérmanse. Y ahorita ya para qué. Tenemos el ejemplo de la oración ferviente antes de la tentación y el descuido de la oración antes de la tentación. ¿Por qué no tenemos victoria sobre la tentación? No tenemos porque no pedimos. Ahora, hablando de tentaciones, cuando uno piensa en la palabra tentación, es más, ahora que estoy hablando de tentación, a veces uno piensa en pecados escandalosos como tentación, ¿no? Pues el pecado sexual o el robo o algo, vamos a decirlo, fuerte, ¿no? Que uno piensa que va a llegar como momentos en la vida donde llegan tentaciones o crisis de ese tipo. Y llegan, obviamente, ¿no? O sea, la vida de nadie está exenta de tentaciones fuertes o cosas de ese tipo. Pero cuando hablamos de tentaciones, hay veces que se nos pasan cosas mucho más sutiles en las que fallamos o cometemos cada día. Esto me lleva al cuarto punto. La oración tiene poder de controlar nuestras lenguas. ¿A dónde voy con esto? Uno piensa que tentación son cosas igual fuertes, escandalosas,
donde uno tiene que dar una resistencia heroica, vamos a decirlo ante ello. Sin embargo, la tentación llega a nuestra vida todos los días y fallamos de maneras mucho más sutiles, mucho más continuas, es de ni nos damos cuenta. Vamos otra vez a Santiago. ¿Qué dice Santiago al respecto? Santiago capítulo 3. El pecado más común del mundo. Santiago 3, versículo 1 y 2. Hermanos míos, que no se hagan muchos, perdón, dice versículo 1. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Dice la Reina Valera, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de controlar, de refrenar todo el cuerpo. Otra vez, pensamos en la tentación como algo esporádico, como algo que sucede poco, vamos a decirlo, y muy fuerte. Pero dice Santiago, todos fallamos y fallamos en muchas ocasiones de muchas maneras. ¿Cuál es el pecado más común que cometemos los seres humanos? Los pecados de lengua, los pecados de palabra. Una frase que a veces le digo a la gente que enseño es que hay pecados que requieren premeditación, que requieren pensar, o sea, hay ciertos pecados que requieren pues, pensar, cranear, de cierta manera, gestarlo por cierto tiempo. Lo que tienen los pecados de lengua o de palabra es que a veces ni siquiera se necesita pensar para cometerlos. Son aún más comunes los pecados de palabra que de pensamiento, porque la lengua es incontrolable. Dice Santiago más adelante, vamos a ver el versículo 8. Dice Santiago, vamos al versículo 7 para entender el contexto. Dice Santiago 3:7, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Leones los tenemos en el zoológico. Ballenas, orcas, las tenemos ahí nadando en una alberca. Digo, inhumanamente, pero dominadas por los seres humanos. Cualquier animal que se te ocurra, dominado por el ser humano. ¿Qué cosa un ser humano no puede controlar? Versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Pensamos de los hombres así valientes, aquellos que se enfrentan con fieras, con toros, con vamos a decirlo, por decirlo, el animal, la fiera, la bestia que nadie puede dominar, es su propia lengua. Fallamos de muchas maneras y no tenemos control sobre ella en absoluto. No hay día seguramente que no pecamos, perdón, no hay día seguramente en el que no fallamos pecando de alguna manera con la lengua, diciendo cosas que no deberíamos, mintiendo, omitiendo verdades, criticando a los demás, chismeando. Hay N cantidad de pecados que tienen que ver con las palabras o con la lengua. Y el problema de los pecados de lengua o de palabras es que si bien no parecen ser más escandalosos que otros pecados, uno pensaría el adulterio es escandaloso, el homicidio es escandaloso, la violencia física es escandalosa, y sí, totalmente. Pero con las palabras se daña o se llega precisamente a todos esos pecados. Dice el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Si algo arruina matrimonios, familias, naciones enteras, es la lengua. Usualmente es lo que premedita, es lo que sucede antes de toda otra clase de pecados más adelante. Ningún hombre puede dominarla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dominar la lengua? La respuesta es sencilla, tú y yo no lo podemos hacer. ¿Quién tiene el poder de ayudarnos con ello? Solamente Dios. ¿Cómo podemos tener ese poder? Pidiéndolo por la oración. Vamos al Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Dice el rey David, Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Señor, pon guarda a mi boca. Un guarda es como, o sea, un guardia, ¿no? Un vigilante. Señor, imagínate que este es un animal salvaje, ¿no? O sea, no lo puedo dominar, no puedes dejarlo desatendido. Señor, pon un vigilante ahí. No permitas que mi lengua, que mis palabras vayan a producir daño.
Usualmente una persona entre más autoridad, más poder tiene, sus palabras son más dañinas todavía. Esa es una ley general. Hay entre, vamos a decirlo, una mejor posición tengamos en todos los aspectos, en la familia, en trabajo, en el ministerio, aún en el liderazgo pues, de una nación o de un país, las palabras que decimos pueden tener un efecto sumamente dañino. ¿Cómo podemos evitar el daño que nosotros mismos podemos producir con ellas? Señor, pon guarda a mi lengua, a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Antes de que algo salga, antes de que algo se asome, antes de que diga algo de lo que me arrepienta, Señor, evítalo. Dame de tu gracia, Señor, para controlar la lengua. Hazlo tú, porque yo no puedo. ¿Por qué decimos cosas que luego nos arrepentimos? ¿Por qué dañamos terriblemente a la gente que más amamos en muchas ocasiones? Por nuestra lengua. ¿Por qué no podemos dominar nuestra lengua? No tenemos, porque no pedimos. Para estos nada más fueron 4 puntos, ¿no? Esta es la primera parte de este estudio, pero espero que al igual que como mencioné con el ejemplo de las becas no utilizadas al inicio de este mensaje, podamos entender todas estas bendiciones que tenemos de parte de Dios, que están ahí, y a diferencia quizás de los gobiernos o de los fondos de apoyo no sé, el gobierno federal o de las universidades, esto está disponible para todos. Esto no es complicado, no tienes que llenar formularios, no tienes que hacer nada más que orar, más que pedirlo. ¿Qué nos impide pedirlo? Nada, nada nos está impidiendo hacerlo. Ah, hermano o hermana, no tenemos porque no pedimos. ¿Qué debemos hacer? Pedir. Esa es nuestra tarea. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque, como un espejo, como una lámpara, Señor, nos muestra cómo realmente somos, Padre. Nos muestra nuestra propia, pues, iniquidad, Señor, y pues también nos muestra, Señor, a veces lo insensatos que somos, Padre. Yo te pido, Señor, perdón por mí primeramente, Señor, y yo sé que de cierta manera es algo que todos podemos mejorar, Padre. Hay tantas cosas que no tenemos porque no las pedimos, Señor, porque preferimos la carne, preferimos nuestro brazo en vez de pedirlo a ti, Señor. Te pido de tu gracia, Señor, que disponga nuestro corazón y hagas consciente todas estas bendiciones, todo lo que tenemos disponible, Señor, en nuestra vida, solamente si te lo pedimos, Padre. Danos un corazón dispuesto, Señor. Limpia nuestra vida de pecado, Señor, y haz aceptar estas oraciones delante de ti, Padre. Te lo suplico, Señor, por la gracia del Señor Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, espero que este mensaje pues haya sido bendición y que Dios los bendiga. Tengan buena tarde.